Siempre es un placer que en el cine le den espacio a otros personajes de DC, además de Batman, Superman o la Mujer Maravilla. Y siendo que las proyecciones preliminares fueron muy positivas, es natural que las expectativas por la primera película de Flash en la gran pantalla se hayan disparado hasta el espacio. ¿El resultado realmente estuvo a la altura? No es una película revolucionaria, pero sí bastante decente. Me gusta que sea tan honesta con su promesa del multiverso, y sé que no debería anteponer esto a la historia principal y mucho menos al protagonista, pero Michael Shannon recientemente describía que todo el asunto del multiverso es como cuando de niños juntábamos nuestras figuras de acción de diferentes franquicias, y le doy la total razón. No hay nada particularmente profundo sobre esto, pero tampoco es un crimen. No es necesario armar una franquicia de películas y series. Flash sabe que como audiencia buscamos un montón de cameos y referencias que nos haga saltar el corazón y nos complace. Desde reconocer los universos del Batman de Adam West, pasando por George Reeves y Christopher Reeve como Superman, hasta el de la película cancelada con Nicolas Cage. Por toda la red se ha hecho un énfasis por poner a nuestro protagonista bajo la sombra de personajes como el Batman de Michael Keaton y Supergirl, porque no hay forma de negar que fueron los grandes atractivos, pero creo que es un poco injusto no tomar en cuenta al velocista Escarlata, quien objetivamente se adueña de la película. Juega con la premisa del viaje en el tiempo entre el Barry del pasado y del presente, donde si bien uno se mantiene enfocado y relativamente más maduro, sus personalidades ansiosas y entusiastas constantemente chocan y desembocan en momentos de comedia muy divertidos. Estas características siguen las líneas de lo que ya habíamos visto en la Liga de la Justicia, y a algunos les puede parecer un poco exasperante o muy bobo, así que podría tomarse como un punto ambivalente, pero yo siento que esa relación sostenía la película enérgicamente, de la misma manera que se equilibraba sensiblemente con los momentos dramáticos que no van a ganar un Oscar, pero se nos puede espachurrar el cocoro, especialmente aquellos relacionados a la madre de Barry, Nora Allen. Dado a que el origen de Flash nunca fue tocado en ninguna película, en lugar de remontarse a flashbacks ocasionales, juegan con la premisa de los Barrys de diferentes tiempos para llevarnos por las circunstancias más importantes de su vida y las que definieron su camino como héroe de Central City, con un tono jocoso por aquí y por allá. Es interesante cómo esta es la segunda película este año que se apoya en el multiverso para presentar una deconstrucción del personaje principal y la tragedia como núcleo de su desarrollo de personaje. Y si bien Across the Spider-Verse es indudablemente superior y las comparaciones nunca van a faltar, Flash, siendo un poco más ligero, logra manejarlo bien hasta cierto punto. Para tocar las escenas de acción, primero hay que hablar del elefante en la habitación, los efectos visuales. Y es que para lo mucho que ha avanzado la tecnología, pareciera que retrocedimos como 20 años porque, Dios mío, absolutamente todos parecen hechos con plastilina. Por ahí el director Andy Muschietti anduvo diciendo que esto era a propósito para que viéramos el mundo distorsionado a gran velocidad, pero no lo sé, Rick. Es comprensible que más de uno pueda encontrar los distractores, pero si son como yo y abrazan la naturaleza caricaturesca de la película, van a disfrutar a mares varios de sus momentos. Lo único que nunca me terminó de gustar fue su traje, que sí, indudablemente es más fiel a los cómics y hasta se puede dar el lujo de incluir elementos más fantásticos como el anillo donde guarda el disfraz, pero en cada momento lucía falso. Algunos podrían considerar muy ostentoso aquel propuesto por Zack Snyder, pero lo prefiero 1000 veces, especialmente para sostener la consistencia entre películas. Si hablamos del traje del otro Barry, ciertamente que se veía horrible en los trailers, pero aunque no lo crean, el look cobra total sentido una vez que conocemos el contexto de la película, así que me parece hasta ingenioso. Ahora, aquí las reglas del viaje en el tiempo indican que cualquier alteración en el pasado puede generarlo también en otros universos y en consecuencia se cruzan. Esto le proporciona un sello distintivo y justifica perfectamente el por qué tenemos al Batman de Michael Keaton en el DCU,
Me pone a pensar que si lo hubieran querido, bajo esas mismas reglas podrían haber traído a Grant Gustin de la serie de televisión, pero bueno. Esto también explicaría lo que dijo James Gunn sobre cómo esta película serviría como reinicio para el nuevo universo DC que está preparando y el cambio de actores. Cabe aclarar que esta versión de Batman es alterna y no la continuación de las dos primeras películas de Tim Burton, aunque aprecio que hayan mantenido algunas referencias que evocan a la ambientación de los clásicos, como por ejemplo la colección de armaduras que, como bien dije en el análisis de la primera película, son un simbolismo del caparazón en la que ha querido refugiarse el hombre murciélago, temeroso de abrir su verdadero ser con el mundo. Análisis que, por cierto, les invito a mirar picándole a esta anotación. Me preocupaba que Batman fuera traído a la película solo por fanservice, pero la verdad es que tanto el de Michael Keaton como el de Ben Affleck tienen un propósito narrativo: establecer un vínculo emocional con Barry sobre la tragedia que los llevó a evolucionar y comenzar su cruzada contra el mal. Con los poderes de un metahumano que puede retroceder el tiempo, uno pensaría que Batman sobra en esa ecuación. Sin embargo, con la premisa de un Barry experimentado pero sin poderes y otro Barry con poderes pero inexperto, tenemos la excusa perfecta para brindarle apoyo a nuestro héroe homónimo. Y sus escenas van a ser todo un deleite para los fans de Keaton, porque las peleas lucen increíbles. Nada que ver con aquellas rígidas donde ni podía mover el cuello. Aquí él planea, golpea, esquiva y salta con gracia. Dignifica por completo esta versión tan querida del hombre murciélago, aunque tal vez lo glorifica más de la cuenta. Ya se está haciendo mala costumbre que Batman sea invulnerable a las balas, tanto que ahora las detiene con su capa. ¿Cuántas veces tengo que decirles que hacer esto remueve parte de la fragilidad que hace tan interesante al personaje? Y ni hablemos del clímax, con patrañas como Batman derribando dos naves alienígenas con su Batwing o enfrentando kryptonianos con la percepción de la realidad bien alterada. Claramente el guionista menos fanboy de Batman haciéndose chaquetas mentales. Por cierto, se nota que escucharon las quejas en El Hombre de Acero sobre la destrucción en la ciudad y trasladaron la batalla final a un desierto vacío en el que el daño colateral es reducido al mínimo. Respecto al final, tengo un conflicto, y es que el punto de todo el viaje era para que Barry comprendiera que los cambios en el tiempo, sin importar sus buenas intenciones o cuántas veces lo intentara, terminarían en desgracia y en un colapso multiversal. Y aun cuando parecía que había alcanzado una resolución, este vuelve a ser una alteración. Y chévere porque tiene un final feliz y nos reímos del cameo de George Clooney, pero con esto dan a entender que no aprendió nada del viaje y que nunca tuvo un crecimiento como personaje. Júzguenlo ustedes. Ahora, es cierto que me he mostrado muy entusiasta con todo el asunto del multiverso, pero no he dejado de pensar que, sin ser un factor determinante en su calidad, decepciona que la primera película del velocista Escarlata en el cine sea una adaptación libre de la paradoja del Flashpoint. Y yo lo entiendo, esa es una de las historias más importantes del personaje, pero está tan quemada que a estas alturas pareciera que es la única historia de Flash que existe. ¿Es que acaso no se saben otra? Además, depende de muchos elementos externos a su mitología. Ni siquiera los villanos son propios. Falcone al principio pertenece a la Rogues Gallery de Batman y el General Zod a la de Superman. Como alguien que no está tan familiarizado con el personaje, me hubiera gustado que explorara más sobre nuestro héroe individualmente antes de saltar a los crossovers y el cataclismo multiversal. Como observación final, esta película canoniza la Liga de la Justicia de Zack Snyder en el DCU al incluir a Kiersey Clemons para interpretar a Iris West otra vez y hacer referencia a esta escena de la película. James Wan, el director de Aquaman, también llegó a decir que su película se hizo pensando en la continuidad del Snyder Cut, a pesar de ciertas inconsistencias. Y me parece bien curioso que prácticamente todos los cineastas y trabajadores de Warner Bros. Consideren canónico el montaje de Snyder, menos la misma Warner Bros., cuya versión del 2017 es, según ellos, la única válida dentro de su línea de tiempo. En
En conclusión, esta es una película que podría molestar a algunos por ciertas decisiones creativas, pero creo que fue un muy buen esfuerzo de llevar a Flash a la pantalla grande, tomando en cuenta que podría haber resultado en un desastre con tantas ideas mezcladas. Nuestro héroe brilla y nos brinda un carrusel de fanservice que infartará a más de uno. Para finalizar, les recuerdo que si gustan aportar una donación a su alcance, pueden hacerlo por medio de PayPal, cuyo link está en la descripción. Comenten en la caja de comentarios qué les pareció Flash. No olviden dejar like, compartir y suscribirse. Gracias por su tiempo y hasta la próxima.